Naturalmente es una noticia para seguir y para seguir también el tema que tiene que ver con la economía. Por eso invitamos esta noche aquí en Noticias a las 20:30 a Claudio Caprarulo, que es economista y director de la consultora analítica. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, con un viernes muy movido en materia de información, también en el punto que tiene que ver con la economía. Mira, antes de preguntarte algo, tengo muchas preguntas para hacer, como siempre, quiero que veamos juntos esto que dijo el presidente Javier Milei, esta vez desde España. Vamos. Cuando nosotros terminamos de sanear el Banco Central, digamos, lo que vamos a hacer es liberar el cepo. ¿Por qué? Porque esto es importante, no va a haber emisión por fisco, no va a haber emisión por sector financiero y no va a haber emisión por sector externo, con lo cual el tipo de cambio va a ser libre. Y esta es la parte interesante de cara al futuro que vos me estás preguntando. Nosotros vamos a mandar una ley donde esté prohibido emitir dinero, o sea, que la emisión monetaria sea un delito. Después de eliminarlo, ¿cuál es el horizonte? Porque en los últimos días, yo al menos he leído titulares de estamos preparados para la dolarización, descartamos la dolarización. ¿Sigue en pie el plan de cerrar el Banco Central? Absolutamente. Bueno, este es el panorama que quería compartir con vos, porque nos encontramos con un presidente que desde la campaña asegura que se va a levantar el cepo, que se va a cerrar el Banco Central, que se va a dolarizar la economía. Hoy ratificó todo su programa económico, pero en España. Pero cuando volvemos a Buenos Aires, es como que esa línea de llegada se corre. ¿Con qué nos quedamos después de toda esta nueva presentación del presidente? ¿Podrá, no podrá y cuándo? Bueno, es un muy buen punto. Claramente hay discursos que son más políticos y otros que son más técnicos de parte de los colaboradores del equipo económico del gobierno que nos bajan un poco más a la realidad. Es más, esta semana parte del staff económico del gobierno había señalado que todavía no había un plazo para salir del cepo. Recordemos que el cepo lo que hace es frena principalmente la salida de dólares. Obviamente que si uno frena la salida de dólares, por ejemplo, no permitiendo que las empresas envíen sus ganancias por los negocios que hacen en la Argentina a sus casas matrices en otros países, también va a frenar el ingreso de dólares porque pocas empresas van a querer invertir en el país. Lo que sucede es que hoy en día, si bien ha existido un aumento en las reservas, actualmente son de 29.000 millones de dólares, la Argentina sigue teniendo un fuerte endeudamiento en dólares. Por ejemplo, con los importadores. Mismo este gobierno mantuvo un esquema que había armado Sergio Massa, donde aumentó muy fuerte la deuda por importadores. Le dijo a los importadores, vos querés traer algo del exterior, yo no tengo problema, yo te lo autorizo, pero no te voy a dar los dólares, que te financie la casa matriz que tenés en el exterior o tu proveedor desde el exterior. El gobierno continuó con esa línea con la diferencia de que les garantizó estos famosos bopreales, ¿no? Blanqueó esa deuda. Los bonos. Y con los bopreales trató de compensar y dar un poco más de certidumbre. De todas formas, la deuda sigue siendo grande y para ponerlo y dimensionarlo estamos hablando más o menos solo con importadores de una deuda de 13.000 millones de dólares para volver a un stock normal, ¿no? Para una economía que pueda funcionar mejor y que las empresas no tengan problemas con sus casas matrices o sus proveedores. A eso hay que sumarle después también esto que decíamos antes, hace muchos años que las empresas no pueden remitir utilidades al exterior. Así es. Después hay que sumarle seguramente que mucha gente ve que el dólar está barato, entonces que va a decir, bueno, si se libera el cepo yo quiero volver a ahorrar más en dólares y quiero dolarizar mayor parte de mis ingresos. Entonces por eso todavía no están dadas las condiciones para salir del cepo. Ahora, fíjate Pero como dice que hay un dato para tener en cuenta, y es que en estos últimos días, hablando del precio del dólar, el gobierno, el propio presidente salió a cuestionar economistas, los llamó de una manera muy dura, son sus pares, pero los cuestionó, y dijo que el valor del dólar está perfecto, está ajustado, que no es necesario devaluar. Y sin embargo, fíjate qué pasa esta semana. Volvió a subir y a subir fuerte el dólar blue, hacía bastante que no pasaba esto, y los dólares financieros también tuvieron algunos saltos, ¿no? ¿Qué está queriendo decir el mercado a partir de este comportamiento? Todos somos conscientes de que el dólar se atrasó, pero eso lo podemos ver
no solo por un indicador que utilizamos los economistas, que es el índice de tipo de cambio real multilateral, que expresa qué pasó con la moneda argentina y con su inflación respecto a nuestros principales socios comerciales, sino también lo podemos ver como, por ejemplo, muchas notas en los medios que grafican que te sale más caro llenar un changuito en Buenos Aires, por ejemplo, que en Madrid, siendo que nuestros salarios son mucho menores. Claro. Entonces, claramente ya la economía empieza a mostrar que hay un problema que también es fácil de explicar. Si nosotros vemos que la inflación recién el mes pasado fue cercana al 8,8%, fue de el 8,8%, iba a decir cercana al 9%, mientras el dólar, el precio del dólar oficial apenas aumentó un 2%. Eso quiere decir que el dólar se hizo más barato respecto a otros precios de la economía. Y es más, otra forma de mirarlo también es lo que pasó con el mercado financiero. En los últimos bopreales que entregó el gobierno también le permitió a las empresas poder comprar bopreales para poder sacar dólares al exterior. Y las empresas estuvieron dispuestas a hacerlo a un tipo de cambio de 1.300. Entonces el sistema financiero lo que le está diciendo al gobierno es, mirá, un tipo de cambio de 1.300 no me parece una locura, estoy dispuesto a convalidarlo, lejos del tipo de cambio oficial que tenemos hoy en día. Entonces, hay un problema con el tipo de cambio. Todos los gobiernos siempre se enamoran de un tipo de cambio atrasado porque, entre otras cosas, te permite mantener la inflación baja. La discusión es si eso es sostenible en el tiempo, si vas a poder mantenerlo o te va a pasar, si querés, yendo a un extremo, a cómo terminó la convertibilidad, ¿no? Un tipo de cambio súper apreciado que nos llevó a una crisis muy fuerte a los principios de los años de la década del 2000. Devaluar después de la súper devaluación del mes de diciembre trae consecuencias, pero no hacerlo también. ¿Dónde está el menor riesgo? O al revés, el mayor riesgo de dejarlo pasar. Bueno, siempre lo que tenemos que también cuando pensamos en la economía y las medidas que se toman es la velocidad a la que se hace. Como vos bien decís, aumentar de vuelta el tipo de cambio oficial va a hacer recalentar la inflación. Entonces la discusión era, bueno, ¿era necesario el fuerte ajuste que vos tuviste en diciembre que llevó la inflación al 25% para después congelar el tipo de cambio y que aumente solo un 2%? ¿No hubiese sido convenido una devaluación por ahí menor y después mantener un ritmo más alto en los meses siguientes? Bueno, es un contrafáctico. A lo que sí podemos saber es que llegamos al mes de mayo con un tipo de cambio atrasado, con el sector agropecuario que está diciendo, a mí exportar a este tipo de cambio no me es negocio, le está reclamando al gobierno que le mejore las condiciones, y se van generando y se van sumando problemas que no le permiten al gobierno, sobre todo, mostrar un sendero de certidumbre hacia adelante, no solo para los ahorristas, sino también para las empresas. Claudio, el gobierno hoy salió a decir que la Argentina ya está en un camino de recuperación, en un sendero de recuperación de la economía. Esto se escucha en la Casa Rosada. Y esta semana el gobierno tomó por lo menos 3 indicadores para sostener estas ideas. 3 indicadores y algunos datos más, que en este caso tendrían que ver con la producción. ¿Por qué dice que está mejorando la economía? Porque los datos del índice de la inflación dieron 8,8, menos de 2 dígitos. También hablaron de un superávit que por 4º mes consecutivo, en este caso, estuvo en alrededor de, bueno, una cifra bien importante. La suba de los precios mayoristas en abril del 3,4%, la suba el superávit de 17.409 millones de pesos. Quería tener el dato preciso, son indicadores. Y dicen que a partir de esto la economía empieza a renacer, que en el hot sale se vendió un 50% más en volumen que el año pasado, que hay más extracción de petróleo, de gas, pero en la calle el pulso es diferente. ¿Estamos o no estamos en un escenario de recuperación? Bueno, lo que pasa es que, si querés, lo que se amplió fue una brecha entre la economía real y lo que podríamos denominar la economía financiera. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay indicadores que obviamente que le son favorables al gobierno, ¿no? El riesgo país, lo que sería a cuánto se endeuda la Argentina, está bajando, o sea, se está abaratando para la Argentina el endeudamiento. Los precios, como vos decías, después del 25,5% de inflación que tuvimos en diciembre, fue descendiendo y hoy llegó al 8,8%, una tasa que todavía está alta. Y es una tasa que también tenía Massa antes de la devaluación que hizo en agosto. Pero bueno, los indicadores estos le están mejorando y, sobre todo, uno de los objetivos que se planteó el gobierno fue un fuerte ancla fiscal, ¿no? Mostrar muy buenos números de las finanzas públicas
y que el Estado recauda más de lo que gasta, no solo en su gasto primario, también de deuda. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que todo eso se consiguió haciendo poniendo la palanca poniendo el freno de mano sobre la economía. Como decir, ¿por qué no se nota eso en la calle real? Porque el Estado dejó de gastar. ¿Y en qué dejó de gastar el Estado? Bueno, el Estado dejó de gastar, por ejemplo, en jubilaciones. El gasto en jubilaciones en abril cayó por encima del 25%. Nosotros veíamos recién en el informe de ustedes qué pasa en Misiones. Claro. Las transferencias a las provincias, las transferencias corrientes a las provincias, en abril cayeron más de un 70% en términos reales, descontada la inflación. Pero vos me Los estás salarios hablando de esta administración de la economía en el sentido de un mérito o de un disvalor, porque fíjate qué pasa, las pymes ya tenemos registros de cierre y desocupación también, ¿no? ¿Lo mirás como una administración virtuosa o como algo que te preocupa? No, es muy preocupante, claramente es muy preocupante. Por eso el gobierno está muy obsesionado en mostrar que la inflación baja, ¿no? Porque es la única que tiene para decirle a la gente, bueno, mirá, es cierto, estás cobrando menos de jubilaciones, todo, pero mi objetivo es este. Después hay que ver si eso es sostenible. O sea, para mí no se puede festejar, porque no puede festejar estar bajando la inflación con los salarios cayendo a casi el 20% en marzo, los salarios registrados. Bien. Entonces, a ver, este es el plan del gobierno, es el camino que eligió. Tiene como decíamos, su lado positivo y tiene también consecuencias sobre la economía real muy fuertes que las sentimos en el bolsillo. Muy bien. Claudio Caprarulo, el titular de Analítica, economista, bueno, una consultora muy importante en el mercado. Te agradecemos mucho esta conversación y estamos allí esperando los resultados de tus trabajos que nos muestran un pulso muy, muy interesante de lo que pasa a partir de las acciones de gobierno. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias a ustedes igualmente. Y vamos a hablar